Bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenido a la continuidad de este módulo número 2, transformación, clase número 12. Estaremos tratando hoy el punto de que todo depende de Dios. Permítame hablar un poco sobre este factor. En nuestro tiempo conocemos de grandes iglesias, gracias a los medios masivos de comunicación, la televisión, lo visual, y a veces de forma personal en donde nosotros vivimos. Podemos apreciar gigantescos edificios, lugares donde números grandes, miles de personas se congregan. En estos lugares hay ciertas características que hacen a estas personas o a estas iglesias verse exitosas. Montan un gran programa y hacen un servicio muy atraccional. Lo atraccional atrae a mucha gente. Mayormente esas iglesias se ven exitosas por el número de personas que tienen, y a veces podríamos entender que están alcanzando a las personas que están pues perdidas sin Cristo. Pero la verdad y la realidad es otra. La mayoría de esas personas que asisten a esas iglesias son personas que se mueven de una iglesia existente a ellos, de iglesias. Prácticamente diezman a las iglesias existentes y luego hacen esas iglesias grandes. Hay algunas excepciones de esas iglesias grandes donde sí trabajan en lo que es la encarnación de Cristo, pero la mayoría no se valen de ello, sino de una matiz de negocio, de modelo atraccional, de mercadeo para poder atraer a esas personas. Por otro lado, tenemos iglesias de corta vida, las iglesias que logran cierto inicio, pero no tienen una estructura, no tienen una finalidad clara, y son iglesias que carecen de visión, de liderazgo, y eventualmente también mueren. Estas iglesias presentan un gran reto con ellas mismas, obvio, porque no pueden crecer. Tenemos ese tipo de iglesia de corta vida. Nacen en cierta forma y mueren. Pero también tenemos lo que llamamos las iglesias enanas, las pequeñas. Estas iglesias pequeñas tienden a ser iglesias de 30, 40, 60, 70 personas, y quizás un poco más grandes, pero están compuestas por una familia con toda la parentela, o 2 o 3 familias y parentela. Estas iglesias son una comunidad en donde funcionan así, de esa manera, pero no hay visión, no hay estructura, no van más allá de algo muy limitado. Iglesias pequeñas. A ello también agrego y puedo mencionar de las iglesias estériles. Las iglesias estériles tienen que ver con que existen, sí, y tienen su duración por algún tiempo, pero no tienen fertilidad. No dan a luz a iglesias hijas, no tienen nietos, lo cual implica que aun cuando tengan cierto crecimiento y cierta duración, como quiera mueren, terminan muriendo. Estas son cosas que necesitamos nosotros analizar, pensar en cómo la iglesia debería de ser, y procurar esa iglesia que el Señor es quien la inicia, quien la continúa, y una iglesia que aunque sufra cambios, perdura para siempre. En el texto que tenemos aquí, no es un texto directamente a este punto, pero el principio es el mismo. Si Dios no edifica,
la casa. Si Dios no es el que inicia la iglesia, si Dios no es, entonces lo que tiene es una estructura humana y por lo tanto está limitada. En vano, dice, trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis, dice, de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios debe ser el arquitecto de la iglesia. Esto implica que nosotros no necesariamente tenemos que crear la misión, un modelo, sino apegarnos a los principios de discipulado ya establecidos por nuestro Señor Cristo Jesús. Las iglesias tienen retos en nuestro tiempo porque están muy centralizadas en un personaje, centralizadas en un edificio, centralizadas a horarios de servicio, y consideramos a los miembros fieles aquellos que asisten a esos servicios. Debemos de entender y recordar que la misma iglesia por 300 siglos no tuvo esta estructura. No quiere decir ni quiero implicar que no debemos de tomar ventaja de los beneficios que tenemos hoy de libertad, de medios de comunicación como ese que estoy usando, el medio de videoconferencia. Los medios de comunicación son fenomenales, pero hay principios que no deben de cambiar. Esos principios son los de discipulado. Esos son los que importan, esos son los que cultivan el alma y esos son los que permiten que sea Dios el arquitecto y no un ser humano. En los primeros 3 siglos aproximadamente, la iglesia no contaba con edificios, no contaba con universidades, no contaba con escuelas de predicadores. Sin embargo, la iglesia crecía muchísimo. Estaba centralizada en Cristo, estaba centralizada en Dios, estaba centralizada en el poder del Espíritu Santo, en los principios que habían recibido los apóstoles. Esos principios son los que hacen crecer a una iglesia. Es bueno entender, es bueno razonar sobre estos particulares para poder edificar una iglesia que depende precisamente de Dios y no de una estructura, arquitectura humana. Dios debe ser el que edifica a la iglesia. Esto implica para nosotros que debemos de sufrir transformación para lograr tales resultados. Siguiendo con estos pensamientos, debemos de pues entender que hay iglesias exitosas, pero con una matiz comercial, muy de mercadotecnia humana, de lo que es el mercadeo en nuestros tiempos. Por lo tanto, estos que se afanan en esos fines, la palabra de Dios dice, en vano lo hacen, no lo van a lograr. Lo único, o la única iglesia que perdura es aquella que Dios es el arquitecto. Él ha puesto la estructura, Él ha dado los principios, los valores de tal iglesia. Es la que va a perdurar para siempre. Veamos pues cómo llegar a ello, cómo unirnos. Nosotros no estamos invitados por Dios a unirnos a Él creando un plan y pidiéndole que lo bendiga. Eso es lo más común. Cuando pensamos en plantar una iglesia, un joven o una persona saliendo de la escuela, lo primero es que crea una estructura. Esa estructura es aquella que lleva ante los ojos de Dios y le dice, quiero que me la bendigas. Entonces prácticamente estamos sustituyendo el plan divino por el nuestro y le decimos a Dios, bendíceme mi plan. Sin embargo, el proceso de transformación es aquel que nos une a ser dependientes de Dios en lo que hacemos, en nuestras vidas, y también dependientes de Dios en la estructuración, en el desarrollo de la misma iglesia. Veamos algunos casos que ilustran este proceso.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Abraham, que fue llamado fuera de su gente, de su parentela, a una jornada que Dios le preparaba por delante, vemos ciertos principios muy importantes. Uno es que Abraham no hubiese sido muy difícil haberse desarrollado como el líder que Dios buscaba desarrollar por medio de él, en él, si él hubiese continuado con toda la tradición de su gente, con todo el pecado, el paganismo que existía. Los ídolos eran parte de esa cultura de donde Abraham fue llamado. Lo sacó Dios de ahí, y al sacarlo lo lleva por caminos donde le va a enseñar a depender de él, de Dios, en vez de sí mismo. Abraham pronto se encuentra con problemas tales como temer por su vida. Una de las razones es por su esposa. La belleza de su esposa le era un problema a Abraham porque por la atracción que ella tenía, la belleza que ella tenía, temía a los reyes, temía a personas que pudiesen quitarle la vida para quedarse con su esposa. En los momentos usted puede ver claramente cómo Abraham no está dependiendo de Dios, sino de sí mismo. Y entonces estructura un método, un medio, dando instrucciones a su esposa para que diga que es su hermana y no necesariamente su esposa. Estos son los cambios, cómo entra el ser humano a estorbar, a frenar, obstaculizar el plan divino. Pero si lo entendemos, podemos nosotros decir que ya esto se está presentando, pero Dios me ha hecho la promesa que va a estar conmigo y entonces va a estar conmigo. En el caso de Abraham, Dios se la había hecho bien clara: estaré contigo y seré de bendición para los que te sean de bendición y seré de maldición para aquellos que no procuren tu bien. Tú serás de bendición para todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr precisamente con Abraham. Más adelante, Abraham tiene otro reto, el reto de no tener hijos. Una promesa que Dios se la ha hecho, pero que no la ve. Y entonces él toma ventaja no ventaja, sino mejor dicho, toma mano de lo que él tiene. Su esposa le dice: llégate a mi sierva, y de esta forma ella puede tener hijos para mí. En una desesperación, caen precisamente en ese error que perjudicó muchísimo a ellos y que se cree que sigue perjudicando hasta el día de hoy por los conflictos en el mundo árabe. Bien, ahí viene esa batalla, que vemos que Abraham no se ha unido todavía a Dios, sino que sigue tomando sus propios planes y obvio esperando que sea Dios quien se los bendiga. Más tarde, vemos a un Abraham totalmente desarrollado, equipado, y es aquel Abraham que cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, no lo duda. En efecto, la palabra de Dios misma nos dice que Abraham, en sentido figurado, en sentido de la acción también que llevó a Abraham, asesinó, sacrificó a su propio hijo. Y si usted lo puede ver, es lógico deducirlo. En el camino, Abraham está esperando de que va a superar aquel problema, de que Dios va a proveer y que su deber es creerle. Y finalmente, cuando llega el momento de sacrificar a su propio hijo y no hay un cordero, no hay un sustituto, Abraham tiene que tomar acción. Y la acción era, por fe, obedecer a Dios y creer que aun cuando su hijo estuviese muerto, podía tenerlo de regreso. Por lo tanto, levantó aquel brazo, levantó su brazo, levantó aquel cuchillo con toda la intención de ser obediente y ir por fe,
y asesinar a su propio hijo. Bien, el resultado que vemos es que sí, Dios interviene y entonces no asesina literalmente porque Dios detiene su mano. No lo asesina, pero por fe Abraham sí llegó, lo asesinó. Si Dios no detiene su mano, entonces hubiese asesinado a su hijo. Este Abraham que vemos al final es el que nos gusta. Es porque se le llama amigo de Dios. Una persona o dos personas que caminan juntos por buen tiempo se vuelven amigos. Abraham se volvió amigo de Dios. Un gran personaje que es nuestro padre. Es porque se le llama padre de la fe. Nos ha dado ejemplo en cómo precisamente vivir. Si puede ver, Abraham tuvo que unirse a Dios. Unirse a Dios para que Dios trabajase. Y le tomó prácticamente toda una vida hacerlo. Es lo que con frecuencia nosotros hacemos. Trabajamos mucho con nuestras propias estructuras, misiones y métodos hasta que lo soltamos y permitimos que Dios sea el que dirige la misión. Lo mismo hace Dios con Moisés. Moisés huye al desierto para ser entrenado a guiar a un pueblo. Claro, un pueblo que también lo va a guiar en un desierto. Estas son cosas un poco fácil de entender, lógicas, porque Moisés nunca pudo haberse desarrollado en el palacio. Nunca pudo haber crecido en ser un experto en cómo sobrevivir en un desierto si no lo envía Dios por 40 años a un desierto. Allá lo tiene y allá cuidando vacas, en la lluvia, en el sol, en la calor, en el frío. Allí está siendo Abraham entrenado. Puede ver precisamente que aun cuando Dios llama a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo, Moisés no cree en ello. Moisés duda de sí mismo y dice, esto es imposible, yo no puedo hacer tal cosa, te has equivocado, Señor, no puedo hablar. Y muchos de los casos que Abraham presenta son legítimos en términos humanos. No es posible. Sin embargo, Dios es Dios y Dios habilita a las personas. Cuando es su plan, cuando es su trabajo, aún el más débil se vuelve fuerte. Aún aquel incapaz se vuelve capaz. Este fue el caso de Abraham. Logró precisamente superar sus debilidades, no por sí mismo, sino porque se une a Dios. Dios nos invita a unirnos y para ello, hermanos, es necesario morir, ser transformados de nuestros propios métodos a los métodos de Dios. De nuevo, los principios son los que buscamos. Hay muchas cosas que hoy tenemos que Pablo, que Pedro, que cualquiera de estos grandes siervos de Dios hubiesen usado, como la comunicación masiva de la cual podemos hacer uso en nuestro tiempo. Pero el punto es que debemos de depender en los principios de Dios. Tienen que ser los fundamentos de Dios que nos lleven a esto. Resultado con Abraham, que logra finalmente sacar a su pueblo, al pueblo hebreo de Egipto y luego debió de llevarlo de inmediato a la tierra de Canaán, pero el pueblo no está listo y termina tratando con este pueblo por 40 años en el desierto. Los precios que pagamos por no estar unidos a Dios, por no morir a nuestros propios planes, son altos. Y es porque tenemos iglesias que son exitosas a la vista humana, y tenemos iglesias enanas, tenemos iglesias de corta vida, tenemos iglesias estériles, porque no es el plan de Dios. Toda iglesia saludable que Dios inicia debe tener crecimiento. Debe tener como una pareja joven, fértil, se casan y el resultado es que tienen más hijos o simplemente tienen hijos y luego esos hijos crecen y tienen nietos. Las iglesias deben de ser así. Es porque a esta clase yo le llamo plantación de iglesias. No plantar una iglesia. Todo siervo de Dios cuando se lanza a plantar iglesia debe pensar en término plural, iglesias. Cuando plantamos iglesias, entonces
o cuando llevamos esa mentalidad, el resultado es que sí, plantamos iglesias. Pensemos pues en estos términos, en cómo Dios trabaja para poder ser mejores siervos. Trayendo aquí otro ejemplo de personajes que se unieron al plan de Dios, es el caso de David. David es aquel joven que nadie da un centavo por él, ni su propio padre. Cuando Samuel llega a casa de Isaí a ungir el próximo rey, le pide que traiga a sus hijos. Y entonces, pues, Isaí los trae, ¿no? Y trae a aquellos que él considera que puede llegar a ser rey. Y Samuel comienza desde el más grande y con el siguiente, y el rey no aparece. Finalmente, le preguntan, ¿no tienes más hijos? Porque ninguno de estos ha escogido a Dios para rey. Ahí dice, sí, tengo un jovenzuelo por allá cuidando ovejas, pero no cruza en la mente de Isaí que pueda ser este muchacho el próximo rey. Pero ¿qué es lo que tiene David que Dios está viendo y por qué lo escoge? No por su estatura, no por su experiencia militar, no porque sea un gobernante, por sus conocimientos como gobernante, no. Hay un factor particular. David tenía un corazón que se apegaba a Dios. Y Dios mismo llega a decirle que era un hombre conforme a su corazón. Las cosas pues que perduran, las cosas que vencen obstáculos en esta vida son aquellas que Dios ha creado, ha edificado. David es llamado entonces ya como rey, y note lo que le sigue a David. No va al palacio de inmediato. El plan que Dios tiene con David es establecer una nación con sus fronteras sólida, que expulse a los enemigos, que frene a los enemigos, y entonces David tiene que pasar por un periodo de persecución del mismo rey de Israel que buscaba su muerte, Saúl. Y obvio que Dios está con él, lo protege, y Saúl no logra asesinarlo. En ese proceso David se une a Dios. Si usted está viendo los puntos que le estoy haciendo aquí, es que el proceso de soltarse, de morir a sus propias agendas, es un proceso saludable, espiritual, transformador, que lleva a la persona a no depender de sí mismo o de estructuras humanas, sino de los principios divinos. Este es el resultado. Abraham es preparado en el camino, en una jornada, cometiendo errores, pero Dios diciéndole, aquí estoy. Y finalmente él lo llama amigo de Dios. Moisés, el gran siervo que sufre con un pueblo rebelde, pero que finalmente introduce a los israelitas en la tierra de Canaán. Y digo que los introduce porque es quien los lleva ya a estar en la puerta, y luego por medio del siervo de Moisés, a Josué, cruzan ya el río y entran a poseer la tierra. Moisés se unió a Dios, a los planes de Dios. No desarrolló su plan y le pide a Dios que se lo bendiga, lo cual es común en nuestros tiempos. No, se unió a Dios. Y esa es la invitación que yo te estoy haciendo, hermano, hermana, en esta clase. Únete a Dios. Muere a tus propios planes. Permite que la transformación te tome, te lleve en esa metamorfosis para que puedas ser parte de la misión de Dios. Así lo hizo con Abraham, así lo hizo con Moisés, así lo hace con David, y lo mismo hizo nuestro Señor Cristo Jesús con los apóstoles. Lo llevó por 3 años precisamente de transformación, y en realidad vino siendo como la mitad de ese tiempo que en realidad estuvieron con nuestro Señor Cristo Jesús, que lo lleva a unirse a Él en su misión. No es tanto crear nuestros propios métodos, no es tanto ser muy inteligente y crear nuestras propias
caminos y estructuras. Posiblemente en el proceso ya lo hagamos. Es muy similar a los discípulos, a las estructuras que Cristo da de discipulado. Pero, obvio, es mejor empezar exactamente ahí, con esos planes. Por lo tanto, yo quiero decirles que hay ciertas cosas que nosotros necesitamos meditar, pensar en cómo la vida funciona. En este triángulo, triángulo de acción le llamo, o triángulo de fe, triángulo de unión con Dios, tengo aquí precisamente tres terminales. La de arriba, que es totalmente una relación vertical de la persona con Dios, vertical. La del lado izquierdo, parte de abajo, profundo. Debemos de entrar en profundidad en relación con nuestra gente, nuestra parentela, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, comunidad. Y la tercera es ir fuera a alcanzar a aquellas personas perdidas. Entonces, déjeme elaborar aquí un poquito más sobre estos puntos. Arriba, usted lo puede ver en el modelo de Cristo. Cristo estuvo conectado con las personas. Se conectó con las personas, hacia arriba, apartaba ese tiempo con Dios, en donde él pasaba tiempo con Dios, a solas con Dios. Era su rutina. Pero en profundidad, con los discípulos, convivió profundamente. Era su objetivo, era su fin, prepararlos, equiparlos. Y entonces vivió de esa forma, en una forma muy íntima con ellos, para que ellos aprendiesen a ser como él. Los discípulos mismos sufrieron grandes retos en ese proceso. Tenían la carnalidad y tenían las cosas de este mundo. En una ocasión aparecen dos de ellos pidiendo uno querer sentarse a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Por qué? Porque eso es como el mundo piensa. Esa es la estructura humana. Mas Cristo dice, no, el que quiera ser mayor entre ustedes debe de ser un servidor. Entonces hay que crear esa profundidad con personas, en comunidades, con nuestras familias, para poder crear raíces fuertes que sostengan el árbol, que sostengan lo que nosotros hacemos. Este es modelo divino. Luego, afuera, quiere decir siempre tener una misión hacia afuera de alcanzar a las personas perdidas. Es el fin precisamente que debemos de buscar. Ser es, en este caso, ser es tener esa relación vertical fuerte, divina, en donde recibimos fortaleza, recibimos la fuerza del mismo Espíritu, donde pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve, como la misma palabra de Dios nos dice, y es ahí donde crecemos en esa relación vertical. Al mismo tiempo debemos estar trabajando en profundidad con nuestra gente y que nos rodea, y tener un plan de acción para alcanzar a las demás personas. Arriba, profunda y conectada relación con el Padre y sensible a la dirección del Espíritu Santo. Profunda, constante inversión de relación con las personas alrededor. Y tercero, fuera, plan con claridad en la misión para alcanzar, misión a alcanzar a otras personas. Eso es precisamente el fin que nos debe de llevar cada día en la misión de Dios. Entrar en el mundo quebrantado, si profundizo un poquito más en este punto, orando para que sean liberados. Cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, cruzan el río, vemos la bella historia de la caída de las murallas de Jericó, que no fueron por espada, por fuerza humana, sino por Dios. La oración hace ese trabajo por nosotros en términos de devoción, de búsqueda, de dependencia. Nos lleva a depender de Dios y no de nuestros propios esfuerzos.
Debemos pues orar por la gente perdida. Entrar buscando hijos de paz. Ese es el fin. Cristo fue muy específico. Cristo no nos manda a convencer a aquellos que no quieren ser convencidos, sino a trabajar con aquellos que están predispuestos. Entrar a buscar hijos de paz, personas que respondan individualmente a desarrollar una relación con Cristo y por medio de ellos lograr justicia, transformación y transformación para la comunidad donde la persona vive. En el caso, por ejemplo, de Zaqueo, es un verdadero ejemplo de hijo de paz, un hombre que es rico, con mucha riqueza, que cuando sabe que Jesús va a cruzar en Jericó, va a estar en la ciudad, y siendo él rico, pero de corta estatura, busca subir a un árbol. Y Cristo lo llama y le dice, voy a entrar en tu casa. Los hijos de paz son personas que tienen deseo, que tienen esa curiosidad, que quieren saber más de Dios. A eso nos manda Cristo en Lucas 10:5. 10:5 dice, cuando llegues a una casa, di a esta casa paz. Y si hay un hijo de paz, dice, vuestra paz va a reposar sobre esa casa. Quédate ahí, evangeliza a esa familia. Y es ahí donde empezamos a crecer cuando entendemos precisamente estos puntos. Entonces necesitamos crecer en depender de Dios y buscar la profundidad con las personas que nos rodean. Traigo aquí un punto más para analizar en esta clase, una porción más, y esta es precisamente lo que la analogía de la rama y el árbol que Dios usa acá, o Cristo usa aquí, para decirnos en cómo nosotros debemos de depender de Dios, no de nuestros propios esfuerzos o mentalidad, inteligencia, habilidades, sino de Dios. Vea lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay un fin. Yo soy la vid verdadera. Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay que estar conectado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay dos cosas aquí. Dios quita a aquellas personas que en realidad no llevan fruto. Iglesias que no crecen, mueren. Iglesias que no producen más iglesias, mueren. Iglesias que tienen éxito ante el ser humano, tienen también vida corta. Son temporales, no viven para siempre. Pero aquellas que sí llevan fruto, Dios los está limpiando constantemente para que lleven más fruto. Si llevan un poco de fruto, entonces Dios las limpia para que lleven más fruto. Dependencia de Dios es lo que estamos viendo aquí. Cristo dice, yo soy la vid. Conectados pues a Cristo, nosotros podemos llevar fruto. Y dice, vosotros vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Para que separados de mí nada, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Noto bien? Dependencia total de Dios. No podemos nosotros, por nuestros propios medios, hacer algo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuál es el fin entonces de Dios? Crear precisamente esa relación fuerte con los seguidores y continuar de esa forma limpiándolos para que luego puedan llevar de poco fruto a más fruto, a mucho fruto. Este versículo 8 es bello. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto.
El fin de Dios es que llevemos mucho fruto. El fin nuestro es también llevar mucho fruto. Si llevamos mucho fruto, nos sentimos bien y entonces caminamos mejor con Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, los felicito que estén buscando crecer, que estén buscando servir, que estén buscando plantar iglesias, pero recuerden eso, no depende de ustedes, depende de Dios. Lo que depende de ustedes es que se unan a Dios en el proceso. Únete a Dios en su misión. Al hacer esto, unirse a Dios es soltar tus agendas, es unirse a la misión de Dios, a su misión. Si te unes a Dios, serás transformado a la que Dios, a que Dios te use. Dios te usará si lo permites. A la forma que Dios quiere usarte, te va a usar. Necesitas tener una oración específica. La última clase yo cerré con esos pensamientos de una oración personal. Aquí están los 4 puntos mayores de mi oración personal. La primera, orar por amor a la gente como Dios los ama. Ese es nuestro deber. Amar a Dios como Dios nos ama. Orar de esa forma toma un riesgo porque no es fácil amar a la gente difícil de amar en este mundo. Pero ese es Dios. Si eres un discípulo, imítalo, únete a Él. Ora por entender mejor la misión de Dios. Procura entender mejor la misión de Dios y entonces podrás navegarla también mejor. No creas la tuya, sino que ajustas los medios que Dios ha proveído en ese tiempo a los de Dios. Ora por sabiduría para navegar la misión de Dios. Es el fin y eso es lo que debes de buscar. Pide los recursos necesarios para llevarla a cabo, la misión de Dios. Cuando nosotros oramos por amor, amar a las personas como Dios ama, cuando entendemos mejor su misión, cuando obtenemos sabiduría, Dios está listo para dar los recursos, pídelos y entonces Dios te los dará. Puedo pues decirles hoy en este día que el fin de esta clase de módulo 2 es transformación, depender de Dios, y en esta clase hemos visto que no debe ser tu agenda, sino usar los principios que ya Dios nos ha dado para llevar a cabo su misión. Nos sometemos a Él, somos parte de su misión, en vez de crear nosotros nuestra propia misión, nuestro propio cómo. Bien, espero que esta clase les ayude en la transformación. Les agradezco mucho por su participación, por su atención y que Dios los bendiga ricamente.